En este martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 19, 23 al 30. Les leo el texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. El relato de hoy continúa con la enseñanza de ayer. El día de ayer reflexionamos en el encuentro de Jesús con el joven rico. Vimos cómo el deseo de este hombre era ser feliz y alcanzar la vida eterna. Vimos también cómo este joven le pide a Jesús conocer el secreto de la felicidad. Y cómo Jesús le dijo que el secreto de la felicidad consiste solamente en tener a Dios al centro del corazón. Y por tanto, en cada elección que hagamos en la vida, deberemos elegir ponernos siempre de su lado, aunque ello suponga arriesgarnos a perder todo lo que tenemos y queremos. Todo lo que este hombre amaba estaba representado por sus riquezas, sus bienes. El relato de ayer concluyó con la tristeza del joven. Al saber que si quería ser feliz tenía que sacar lo que más amaba del centro de su corazón y poner en su lugar a Dios. Si hubiese hecho esto, hubiese podido caminar con Jesús, seguirlo y ser feliz. Pero prefirió asegurarse en sus riquezas y las prefirió por encima de Dios. En conclusión, se fue entristecido, porque su apego por lo que amaba en este mundo le impidió alcanzar la felicidad que buscaba. Bueno, pues el relato de hoy inicia en el momento en que el joven, entristecido, se va. Cuando el joven parte, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Esta afirmación no está dirigida a rajatabla a quienes tienen riquezas. No todos los materialmente ricos están condenados a la infelicidad. Jesús tuvo amigos ricos que lo siguieron por el camino, como por ejemplo Nicodemo, o José de Arimatea, o Zaqueo, y sabemos que estos, siendo ricos, lo siguieron. Y sin duda, entraron en el reino de los cielos porque fueron generosos. La afirmación de Jesús está dirigida a aquellos que, en los momentos en que deben tomar una decisión, prefieren mantener sus riquezas, sus comodidades y sus seguridades, en vez de ponerse del lado de Dios, de lo que es verdadero, noble y justo. Esta afirmación está dirigida a aquellos que, aún no siendo materialmente ricos, lo que aman ocupa el centro de su corazón. Aquellos que de ninguna manera están dispuestos a perder lo que aman y prefieren ponerse en contra de Dios y de su voluntad. Estos, desde el punto de vista del camino de Jesús, son en realidad ricos. Lo que sucede es que aquellos que tienen riquezas y amores en este mundo, les es muy difícil arriesgarse a perderlos por elegir a Dios.
ya están acostumbrados a ellos y no se imaginan viviendo sin ellos. Por lo general, van a hacer todo lo que esté a su alcance para no perderlos. Y prefieren elegir en contra de Dios, es decir, en contra de la verdad, de la justicia, de la vida y del bien, pero de ninguna manera perder aquello que tienen y que aman. Entonces Jesús insiste en su afirmación y dice: sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta afirmación es ciertamente chocante, pues parecería que todo aquel que posee bienes quedaría excluido del reinado de Dios. Un camello que es más alto y más grande que un hombre alto no puede pasar por el ojo de una aguja de coser. Es imposible. Es tan fuerte esta expresión que hasta sus mismos discípulos se escandalizan. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién se podrá salvar? Ni siquiera ellos, que eran sencillos pescadores y campesinos de Galilea, podrían salvarse. Ni siquiera ellos podrían entrar en el reino de los cielos, pues ellos tenían sus pocos bienes que amaban y que no querían deshacerse de ellos. Ellos entienden que en estas condiciones nadie se podrá salvar. Y por eso dicen: ¿y quién se podrá salvar? Y el relato nos dice que Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué quiere decir Jesús con esta afirmación? En primer lugar, quiere decir que Dios es Dios, y que está por encima de todo, y que está dispuesto a salvar a quien quiera, porque quiere. Pues si Dios desea perdonarle toda su deuda a alguien, lo hará. Y en segundo lugar, Dios, respetando nuestra libertad, puede mover nuestros corazones para que nos inclinemos hacia Él y nos arriesguemos a seguirlo. De lo dicho, podemos concluir que para participar del reinado de Dios y ser felices, tenemos que poner a Dios por encima de todo lo que amamos y tenemos. Y esto se aplica a todos los hombres, incluso a aquellos que, aun siendo materialmente pobres, no tienen a Dios en el centro de su corazón. Lo que sucede es que los materialmente ricos están menos dispuestos a perder que los pobres, pues estos últimos tienen, materialmente, muy poco que perder. La explicación de todo lo dicho viene a continuación cuando Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Según Pedro, Jesús sabe que ellos, sus discípulos, lo han dejado todo y se han puesto a seguirlo. Pero Pedro, en realidad, no ha dejado nada. Sigue teniendo su familia, vivía con su suegra, y teniendo sus amigos. Sigue teniendo su casita en Cafarnaúm. Es más, en aquella casita se solía alojar Jesús. Sigue teniendo su barca, sus redes. Da la impresión de que Pedro no ha dejado nada. ¿Y por qué? Según Pedro, Jesús sabe que Él lo ha dejado todo. Porque dejarlo todo no significa necesariamente no tener nada. Aunque hay y ha habido algunas personas que han tomado esta exigencia de Jesús literalmente y se han despojado materialmente de todo, dejarlo todo quiere decir estar dispuestos a perderlo todo por elegir ponerse del lado de Dios. Significa que si debo elegir entre la verdad y mis bienes, debo elegir la verdad y estar dispuesto a perder mis bienes. Significa que si debo elegir entre la justicia y mi familia, debo elegir la justicia y estar dispuesto a perder a mi familia. Significa que si debo elegir entre la vida de alguien y mis comodidades y mis seguridades, debo elegir la vida del prójimo y estar dispuesto a perder mis comodidades y mis seguridades. Significa que en cualquier decisión que tome, debo siempre ponerme del lado de Dios, aunque ello signifique perder prestigio, poder, posición y cualquier riqueza que atesore en el corazón. Pedro entonces le pregunta a Jesús:
Y nosotros, que te estamos eligiendo siempre, ¿qué nos tocará? Y Jesús le responde que les tocará 100 veces más de todo lo que han dejado. Es decir, que aquí, en esta vida, serán muy felices. Y después, en el día del juicio final, cuando se termine la historia, cuando, dice el texto, el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, les dice que al final ellos disfrutarán del triunfo, de la gloria y del poder de Dios. Y a nosotros nos ofrece lo siguiente: el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Si nosotros, al momento de elegir, elegimos hacer lo correcto y nos arriesgamos a perder familia, amigos y bienes por hacerlo, Jesús nos ofrece 100 veces más de lo que perdemos y después la vida eterna. El relato de hoy concluye con la siguiente frase: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Es decir, muchos que eligen ganar, ser los primeros y tener por buscar la felicidad, no la tendrán. En cambio, los que eligen a Dios y al hacerlo están dispuestos a perder y terminar últimos, serán verdaderamente felices. Pero no por terminar últimos, sino por haber elegido a Dios. Él nos hará felices. En conclusión, y continuando con la reflexión de ayer, preguntémonos, primero, si somos realmente felices. Y si no lo somos, preguntarnos por qué no lo somos. ¿Qué decisiones hemos tomado que nos han alejado de la felicidad? Y segundo, preguntarnos si estamos dispuestos a no tener con tal de decir la verdad, a perder con tal de ser justos y a ser los últimos con tal de estar con Dios. Pues si estamos dispuestos, entonces tendremos la felicidad asegurada. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.